El Frente Amplio prepara la interpelación a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por las contrataciones directas de militantes políticos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En este marco, el diputado interpelante Nicolás Viera dijo tener pruebas suficientes para demostrar la existencia de prácticas clientelares en la gestión de Carlos Albizu y señaló la responsabilidad política del canciller Bustillo. La defensa quedará en manos del Partido Nacional con el diputado Alfonso Lerete en la cabeza, quien aseguró que la interpelación es una movida del MPP y apuntó contra la gestión de Yamandú Orsi por contrataciones directas de dirigentes políticos. En tanto, Cabildo Abierto seguirá con atención lo que ocurra, pero desde tiendas cabildantes se afirma que la renuncia de Albizu era necesaria, pero no suficiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos con la edición mediodía de MBD Noticias. 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver cómo está justamente la capital a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Les contamos algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora, sin perjuicio de lo cual, que vean que está allí complicada la situación en Agraciada y Santa Fe por esa pérdida de agua en esa esquina de Montevideo. 33 entre Buenos Aires y Reconquista estará cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de demolición. Edison entre Eugenio Garzón y Badajoz también cortado hasta las 5 de la tarde por tareas del Ferrocarril Central. Y Sara de Ibáñez entre Emilio Oribe y Justino Zavala Muniz cortado hasta las 5 de la tarde por la instalación allí de una grúa. Soleada la tarde a esta hora en Montevideo, decíamos 18 grados en la temperatura. Hay mucha información para compartir con ustedes. Estos son nuestros titulares. Los integrantes del Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay, integrado por organizaciones sociales y referentes de distintos partidos políticos, cuestionaron el comunicado de la Cancillería en relación al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Bustillo comparecerá ante una comisión del Senado para explicar la posición uruguaya sobre este conflicto. El PSU acompañará la recolección de firmas para el plebiscito sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT, ya que la actual reforma, dice el sector, representa el núcleo duro del proyecto neoliberal. Secundaria decidió suspender la asamblea técnico-docente prevista para este martes, donde estaba prevista la evaluación y seguimiento por parte de los docentes de la propuesta de transformación educativa. La FENAPE dijo que se busca silenciar a los docentes. Vecinos del barrio Peñarol se manifestarán este martes por los incesantes hechos de violencia en la zona. Los vecinos reclaman mayor presencia policial y cámaras de seguridad ante el aumento de robos, arrebatos y hasta acopamientos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Ustedes lo escuchaban en nuestros titulares. Representantes del Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay, integrado por organizaciones sociales y referentes de distintos partidos políticos, cuestionaron el comunicado de la Cancillería uruguaya en relación al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. En ese marco, Daniel Radío, integrante del Partido Independiente, alertó que lo que está ocurriendo en esa zona es una clara vocación de limpieza étnica, al tiempo que el historiador Gerardo Caetano calificó la situación como un genocidio en pleno siglo XXI. La pregunta que nos cruza es, bueno, ¿volverá a ser posible un genocidio en el siglo XXI? Lo estamos viendo. El Uruguay, lo debemos recordar una vez más, fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio cuando se cumplían 50 años de la fecha conmemorativa, en 1965. Pero, obviamente que hoy eso ya no basta y tiene que afirmar una postura que hasta el momento, más allá de la declaración de Cancillería, que se nos ocurre una declaración tardía e insuficiente, hasta el momento no ha impactado. Lo que pasó ahora en Arsaj no fue una pelea entre dos partes. Lo que tenemos hoy en Arsaj es una nación con clara vocación de limpieza étnica en una región que termina de consolidarse. Clara vocación de limpieza étnica que termina de consolidarse.
de Uruguay me parece que tienen compromiso con la historia para ser consecuente, porque los tradicionales lazos de amistad de Uruguay y el pueblo armenio, si bien son sólidos, también se resquebrajan. Y nosotros tenemos que tratar de que no se resquebrajen, tenemos que trabajar para que eso no sea así. En esa conferencia de prensa que ocurrió esta mañana también participó la senadora del Frente Amplio, Lilian Kechichian, quien brindó su testimonio a título personal, además como integrante de la colectividad armenia, y contó lo que le genera justamente esta situación. Capaz que mi mirada, más que como legisladora, lo primero que me gustaría transmitir es mi mirada de hija y nieta de armenios. Y de hija y nieta de armenios que se crió en un hogar escuchando los relatos del abandono de sus tierras, del dolor, de la muerte, de la desesperación. Y es lo que estamos reviviendo en el día de hoy. Yo les digo la verdad que la tristeza que tengo es tan infinita, porque es volver a escuchar a mi abuelo, que llegó al Uruguay vestido de negro y murió en el Uruguay vestido de negro y rezando por los que habían muerto en sus tierras, es volver a revivir eso. En el marco de la conferencia, Kechichian confirmó que el canciller Francisco Bustillo concurrirá el próximo 11 de octubre a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para analizar esta situación e informar sobre la posición uruguaya en este contexto de conflictividad. Y a propósito del Parlamento, nos vamos a ir hasta allí porque hay intensa actividad en el Legislativo. Los detalles vienen a cargo del móvil de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, bienvenido. ¿Qué tal, Josema? Buen mediodía. Estamos aquí en el anexo del Palacio Legislativo. Déjame trazar un paralelismo entre el aumento de la temperatura exterior y lo que está pasando aquí dentro, sobre todo pensando en mañana, cuando se lleva adelante la interpelación a los ministros, al ministro, mejor dicho, de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. El tema, ustedes saben, es la política de contrataciones en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su presidente, Carlos Albizu, del Partido Nacional, ya renunció a raíz del reconocimiento de algunos desajustes en esa política. Sin embargo, la interpelación que había pedido el Frente Amplio previo a esta decisión de renuncia se mantiene. La interpelación, ustedes también lo saben, fue respaldada por Cabildo Abierto. Por eso hablo nuevamente de un aumento de temperatura política que veremos mañana cómo se salda. Si te parece, José, vamos a compartir diferentes testimonios. El primero de ellos del diputado Nicolás Viera, del departamento de Colonia, del Frente Amplio, quien será la voz cantante, digamos, el que interpele a los ministros. Esto nos decía hoy de mañana aquí en el Parlamento. Nosotros estamos abocados primero a demostrar que lo que estamos diciendo tiene validación documentada y que tiene además mucho de realidad, porque realmente hemos investigado mucho y somos conscientes que vamos a poder demostrar todo lo que decimos. Pero además yo creo que el gobierno tiene que venir con un talante de hacerse cargo de las cosas que se han hecho. Yo creo que la renuncia de Albizu se haya dado demuestra que esta interpelación era necesaria y fue el primer resultado, pero no nos conformamos porque la gobernanza de la delegación uruguaya permanece intacta, habiendo puesto un presidente que es de extrema confianza de Albizu. Entonces nosotros esperamos primero que caigan los casi 40 contratos de designación directa, que son todos militantes políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado, particularmente de la lista 404 de Aire Fresco, y a su vez creemos que la conducción política de la delegación también debe ser cambiada, porque si nosotros tenemos un problema generado por una delegación y mantenemos la delegación, el problema va a continuar. Entonces allí queremos llamar a responsabilidad al ministro Bustillo, que es quien debe asumir la gestión política en la delegación uruguaya. Bien, hasta ahí el diputado Viera, entonces, quien será el interpelante en esta jornada de mañana. No sabemos cómo será el talante que reclamaba Viera traerán las jerarquías del gobierno. Lo que sí podemos adelantar es el clima en la bancada del Partido Nacional. Vamos a escuchar al diputado por Canelones, Alfonso Lerete, que le suma un ingrediente a esta interpelación, centrada en Salto Grande, pero la lleva, por ejemplo, a cosas que pasan en la Intendencia de Canelones.
En un programa televisivo, el senador Alejandro Sánchez dijo que ninguno de los diputados suplentes que había dejado el Partido Nacional para apoyar la precandidatura del intendente Canelones había sido contratado en la intendencia. Bueno, hoy esa versión la tenemos que desmentir. Acá está el contrato. Este es el contrato que fue rubricado por el intendente de Canelones, donde efectivamente uno de esos diputados suplentes está trabajando en la Agencia Canaria Rural. Mañana en la interpelación nosotros vamos a hablar, obviamente, de Salto Grande, pero vamos a hablar, sin duda alguna, de quién nos interpela. A nosotros nos está interpelando el MPP, y el MPP no tiene credibilidad ni crédito para hablar de los contratos. Canelones es una muestra de ello. 450 personas contratadas de manera directa. Entonces este tema va a estar arriba de la mesa. Obviamente que nosotros ya asumimos nuestra cuota aparte con Salto Grande, con lo más caro, la renuncia del presidente. Ahora Orsi no renunció. Orsi no renunció, planteaba Alfonso Lerete, obviamente pensando que el intendente de Canelones debe dar un paso al costado por este documento que estaba mostrando. Vamos a escuchar ahora el tercero en discordia, si se quiere, Josema, porque desde Salto llega Rodrigo Albernaz, él es diputado justamente de Cabildo Abierto, de ese departamento, conoce por tanto un poco más que otros la interna política de ese departamento, y esto planteaba, ¿no? Cabildo Abierto acompañó el pedido de interpelación y nos adelanta con qué actitud, en definitiva, van a llegar a esta instancia. Estamos abiertos a seguir recibiendo las respuestas que al día de hoy no hemos recibido. Aunque muchas cosas se han clarificado, y se han dado señales, la señal principal, sin lugar a dudas, es la renuncia del presidente CTM al no poder defenderse ante su propio líder político, nada más ni nada menos que el presidente de la República, pero lejos de dar una señal clara de cambio, se ha anunciado que se iba a continuar en la misma línea, es decir, en la línea del clientelismo, del uso discrecional de los dineros, de no especificar cuál es el criterio para usar montos tan grandes de dinero, estamos hablando de multimillonarios, que además a cada fin de año requerían refuerzos presupuestales. Creemos que eso es nuestra meta, es lo que queríamos cambiar y son las señales que estamos esperando y que estamos pidiendo y diría yo exigiendo a la interna de la coalición de gobierno. Ese es el reclamo entonces de Cabildo Abierto. Se le preguntaba también si la renuncia del vice no tendría que ser acompañada por los demás integrantes del oficialismo. Él de alguna manera opinaba que sí y adelantó que la mirada de Cabildo estará en la Cancillería más que en economía. Esto cuando se le preguntaba si era posible que acompañara una eventual censura que plantearía el Frente Amplio luego de la interpelación. Josema, así que hasta aquí la previa, ya ves que va de temperatura elevada, lo estaremos cubriendo obviamente mañana en MBD Noticias. Está muy bien, gracias Fede. Bueno, haciendo uso del paralelismo que trazó en el arranque del móvil, va a estar caliente la cosa por allí. Se estima una interpelación bastante larga. Son 34 los cargos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Gracias Fede y el equipo también. Nosotros ahora nos metemos en otros asuntos. El nuevo embajador de Chile en Uruguay, Juan Yazón, mantuvo reuniones con varios ministros e intendentes con la idea de intensificar las cooperaciones entre los dos países. Según el diplomático, aún queda mucho por hacer en esta materia. Para este año el evento más importante es en noviembre la visita del presidente de la República a nuestro país. No es una visita histórica. Yo he dedicado toda mi vida en la diplomacia con América Latina, pero después de incorporar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mi primer trabajo misión es recibir la visita de Estado del presidente Lagarde, padre, a China. Por eso es muy interesante, ¿no? Después de 30 años tengo el honor de volver a acompañar al presidente Lagarde a visitar a nuestro país. Yo creo que ambos jefes de Estado van a sostener reuniones muy importantes para definir guías, ¿no? Los principios, las políticas, los campos de prioridad para guiarnos el desarrollo de las relaciones, cooperaciones entre ambos países para los próximos años.
En este sentido, el embajador reafirmó la posición china de que su país no tiene dificultades en firmar un tratado de libre comercio, pero aclaró que Uruguay es parte del Mercosur y debe resolver políticamente el tema a la interna de ese bloque regional para poder avanzar. Manejando muy bien el castellano, el embajador. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. El Partido Comunista del Uruguay ratificó que acompañará la recolección de firmas para un plebiscito sobre seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Sin embargo, el PSU asegura que actuará cuidando la unidad del Frente Amplio, que aún no definió oficialmente qué posición adoptará justamente sobre el plebiscito. La decisión fue adoptada por unanimidad del Comité Central del Partido Comunista, que se reunió este domingo en la Huella de Serengui. Según la resolución, la reforma jubilatoria es parte del núcleo duro del ajuste neoliberal del gobierno de derecha, por lo que la iniciativa del PIT-CNT y otras organizaciones sociales debe evaluarse en la perspectiva del enfrentamiento de los dos proyectos de país. Por eso, el PSU compromete su militancia en la recolección de firmas y en el desarrollo de una campaña que nos permita dialogar con el conjunto de nuestro pueblo a lo largo y ancho del país. Según la organización, esto permitirá desarrollar una polémica directa política, ideológica y programática con la derecha y con los sectores del capital financiero, únicos beneficiarios de la reforma jubilatoria del gobierno. En este sentido, adelantó que realizará esta campaña con la responsabilidad del cuidado por la unidad social y política del pueblo, construcción histórica y conquista estratégica de sus herramientas. La reforma jubilatoria que impusieron la derecha y las clases dominantes es un grave retroceso social y democrático. Enfrentarla es parte de ir construyendo desde hoy una verdadera reforma de la seguridad social necesaria, con diálogo social, con movilización y con lucha, expresó el Partido Comunista. Bueno, muy bien, vamos a ir con otros asuntos. Nicolás Martínez, secretario del presidente Luis Lacalle Pou, ven ustedes, le solicitó ayuda al ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, para obtener la tenencia de armas de fuego. Para él, la secretaria Mariana Cabrera y el publicista Roberto Lafluf, según un audio difundido por el programa Nada que Perder de M24. Che, Fibra, todavía no hicimos nada. En realidad estábamos acá jodiendo otra vez. Estaba paviando con Roca y estábamos ahí, le vamos a sacar la tenencia y empezamos a joder que capaz que conseguíamos también el porte. Y estábamos con Mariana y Roberto. Y ayer hablando con Martinelli a ver quién le había hecho la prueba psicológica o el de esto, me dio el teléfono de esta mina. Pero todavía no hicimos nada, tenemos hora para ir el jueves de tarde. Así que si podés tirarle ahí un mensaje si la conocés, que vamos con Mariana y Roberto. Eso por el lado del arma y después vemos cómo seguimos. Ya tenemos el certificado de buena conducta o estamos en eso. Lo de la psicóloga esta mina que nos pasó Nico, que es la conocida tuya. Y bueno, y después vemos cómo sigue, después me contarás vos o Roca cómo seguimos. Ya la avisé, Nico. Le dije, por la duda que algunos tengan un problemita, son míos, le digo. Sí, estaba tranquilo, ya viste. Y el porte, una cagada que no me dijiste, boludo, hacemos todo porte de arma y no tenencia, todo, no tengo que hacer nada. Ya está ahora. Ahora, pero está, hacer la tenencia, que ya hablaste con Roca, y el porte lo sacamos enseguida. Estaba tranquilo que lo sacamos enseguida el porte. Martinelli solo el Tata, dice, el porte no. No me pudo abrir, viste, Nico. Y no tengo nada que me respalde jurídicamente que puede portar un arma. ¿Me entendés? De ejecución rápida. Nos vamos a las calles de Montevideo, salimos una vez más al encuentro de otro de los móviles de TV Ciudad, en este caso a cargo de Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde está, JP? Josema, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en el Palacio Municipal a propósito del lanzamiento del servicio de atención a situaciones de violencia, de abuso y de maltrato a las personas mayores, lanzado recién por la intendenta, por la jefa comunal, Carolina Cose. Por eso estamos con Norma Espino, quien es integrante del Consejo Asesor del Adulto Mayor. Espino, gracias primero que nada. Personas mayores. Personas mayores, bien. Exactamente, nos cambiaron, sí. Ahora somos personas mayores. Bien, excelente. Bueno, cuéntenos, Espino, cuáles son los avances sustanciales de este lanzamiento. Bueno, nosotros venimos desde hace muchísimos años. El Consejo Asesor se fundó en el año 1994. Hasta el año 1994 éramos el último lejón del tarro. Es decir,
Los mayores teníamos que esperar la hora para tomar la pastilla, acostarnos temprano. Y luego, en el primer gobierno de la Intendencia de Tabaré Vázquez, se fundó Raúl Campanella, fue el primero en el Consejo Asesor. En definitiva, después tuvo unos años que no funcionó, durante algunos años, y en el 2016 retomó esa tarea Leonel Molinelli. Y desde el año 16 estamos trabajando permanentemente con él. El Consejo Asesor se trata de delegados de los diferentes municipios de Montevideo, de todos los municipios de Montevideo, que traen en sí no solamente las situaciones que se viven dentro de los municipios, sino que además tenemos tareas propias creadas por el propio municipio, en el cual trabajamos con comisiones, como comisiones de movilidad, comisiones de comunicaciones, comisiones de eventos, y además, como les dije anteriormente, claro, las situaciones se dan en todos los municipios acerca de las personas mayores. Nosotros lo palpamos un poco más porque vivimos en zonas suburbanas, pero el maltrato psíquico, el maltrato físico, maltrato patrimonial, maltrato económico, maltrato sexual, está ahí dentro de las personas mayores. Lo que sucede es que las personas mayores, por lo general, es difícil llegar a ellas por una cuestión de confianza, porque uno lo primero que tiene cuando tenemos el individuo enfrente es el respeto y la confianza. Eso es difícil a veces de conseguir, pero a través de grupos que vamos armando, gente que vamos conociendo, llegamos. Lo que pasa es que tampoco teníamos como herramientas como para seguir los diferentes temas, que son infinidades de temas, porque nosotros estamos tratando de visualizar los invisibles, que somos las personas mayores, somos los invisibles, somos los que creamos, los que hicimos, los que trabajamos, los que forjamos cosas, pero ahora actualmente somos invisibles ante la sociedad. Y nosotros lo que tratamos ahora justamente es de que vean cuáles son nuestras situaciones problemáticas y mejorar nuestra calidad de vida. Con esto va a mejorar, ¿no? Con este apoyo también psicológico, hasta jurídico, quizá para poder realizar alguna denuncia, en virtud de que muchas de las violencias que se registran son intrafamiliares. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque imagínense que esto, por general, la gente, hay 23 policlínicas municipales dentro de Montevideo. La gente que se atiende dentro de las policlínicas de Montevideo, ¿tá? Esas son tratadas por lo general por médicos, en principio médicos de familia. Los médicos de familia tienen la capacidad suficiente como para no solamente ver el individuo con la patología, sino ver su entorno familiar, su entorno ambiental, económico, bueno, todo lo que conlleva en sí el ser humano, ¿no? No solamente esa persona con esa patología, sino todo lo que lo rodea. ¿Cómo se puede hacer para acceder a este servicio para aquellos que están viendo la televisión en este momento y de repente tienen esta problemática? Y esto va a haber números telefónicos con los cuales se van a poder comunicar, que por supuesto esos números telefónicos van a poder ayudar a trasladar a los diferentes lugares, a las diferentes situaciones, a quienes las puedan solucionar. Porque no es que una persona va a venir con una bola de cristal y va a solucionar todos los problemas. Cada uno de los problemas tiene referentes que han estudiado para ciertas puntualizaciones de cada uno de las problemáticas que sucedan.
Bien, ¿en las policlínicas también se podrían atender, digamos, este tipo de cuestiones? Van a ver, van a ir justamente quienes, la parte psicológica, que es muy importante, la parte psicológica, y de ahí el más serán derivados a otros lugares, ¿no?, que lo requieran. Muy bien, hasta allí entonces la palabra de Norma Espino a propósito de este nuevo servicio que está inaugurando la Comuna Capitalina. Vamos a tener obviamente más información en nuestra edición central de MBD Noticias, también con los datos concretos, dónde comunicarse, cómo y quiénes pueden acceder allí perfectamente, que lo estábamos explicando. Gracias a Juan Pablo y al equipo. Nosotros ahora les contamos que Secundaria decidió suspender la asamblea técnico-docente prevista para este martes, una instancia en la que estaba previsto la evaluación y seguimiento de la transformación educativa por parte de docentes y propuesta por esta administración. FENAPES dijo que se busca silenciar a los docentes. Mediante un comunicado publicado en su página web, la Dirección General de Enseñanza Secundaria anunció la suspensión de la Asamblea Técnico-Docente Liceal prevista para este martes. La nueva fecha de la Asamblea se comunicará oportunamente, expresa el comunicado. La decisión fue cuestionada por parte de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria por la falta de previsión en el anuncio. La educación pública rehén de la candidatura de Robert Silva, escribió FENAPES a través de sus redes sociales. Como no les sirve la ATD, la suspenden 3 días antes, blanquean las paredes a estudiantes y silencian a docentes. Cuando dijimos que era una transformación de terror, quedamos cortos, fustigó el gremio. En la misma línea se pronunció el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandasen. Nuevamente la absoluta falta de respeto al gremio docente. Se vuelve a vulnerar el principal espacio técnico pedagógico de elaboración teórica de las y los docentes. La Asamblea Técnico-Docente prevista para este martes suponía una instancia para la evaluación, seguimiento y análisis de ciertos aspectos de la reforma educativa. La suspensión se produce tras lo que sucedió en las ATD de educación primaria, que fueron anunciadas con 24 horas de anticipación. Momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta venimos con el tramo final de la edición mediodía de MBD Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias, edición mediodía, 18 grados en la temperatura a esta hora en Montevideo. Les contamos que vecinos del barrio Peñarol se van a manifestar a las 19 horas en Coronel Raíz y Casaballe por los incesantes hechos de violencia que están ocurriendo en aquella zona de Montevideo. Los voceros del grupo dijeron a MBD Noticias que se acentuaron los niveles de inseguridad con robos, arrebatos y hasta copamientos. También dicen que la situación es insoportable y reclaman mayor presencia policial y la colocación de más cámaras de videovigilancia. Se han colocado, como es público, cámaras del Ministerio del Interior en una zona de Peñarol, que es la zona que está hacia el sur, del otro lado de la vía del ferrocarril. La colocación de esas cámaras implicó que la delincuencia se trasladara hacia otros lugares donde pueden hacer su trabajo, digámosle, más cómodamente. Y acá no tenemos cámaras. Acá toda esta zona está sufriendo así en forma permanente el asedio de la delincuencia. Tenemos robos y asaltos todos los días, se han producido entradas a algunos domicilios con violencia. Nos resistimos a encarcelarnos en nuestras propias casas y dejarle libre este territorio a la delincuencia. Los comercios lamentablemente están trabajando a puertas cerradas, o sea, vos vas al comercio y toda la gente afuera esperándolo, tienen que tocar timbre, esperar, es lamentable. Y el tema principal es que los robos se han incrementado, o sea, primero eran arrebatos, después ya fueron rapiñas, y ahora tenemos hasta acopamiento, algo que ya no da para más, ya la gente no da para más.
Reitero para que quede claro, esto ocurrirá hoy a las 7 de la tarde en Casa Valle y Coronel Raíz, allí en pleno barrio Peñarol. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición. Mire, mañana a las 8, esta es la edición mediodía. Las noticias vuelven a las 7 de la tarde con la edición central. Que pasen bien.